Hola, ¿qué tal, queridos amigos? A todos los que están viendo este tutorial. En esta oportunidad vamos a sentar las bases, ¿ok? De una aplicación que va a estar desarrollada en base a la última versión de Laravel en el lado del backend como servidor, y en el lado del frontend estaremos trabajando con Angular, también en la última versión hasta la fecha, que es la versión 10. Y bueno, este video va orientado a quienes, bueno, ya tienen un poco conocimiento al respecto de programas que se requiere instalar para poder manejar estos frameworks. Vamos a hablar brevemente sobre ellos para no hacer muy largo este video. Para el caso de Laravel, vamos a descargar el Composer. Entonces venimos y buscamos Composer en nuestro navegador. Nos dirigimos a la página de Composer. Descargamos la última versión de este programa y la instalamos en nuestro programa, que no es muy complicado. Siguiente. Y una vez instalado este programa, vamos a la documentación oficial de Laravel y seguimos las instrucciones que nos da la documentación para su instalación. En este caso, para esta versión de Angular, requerimos estrictamente una versión mínima de PHP de 7.3. Para ello vamos a descargar la última versión de WAMP o XAMPP, que ya mucho depende de ustedes, el que manejen mejor. En mi caso yo estoy manejando el WAMP, que ya lo tengo instalado. Vamos a saltar también esa parte. También vamos a saltar la parte de la instalación del Composer. Ahora bien, vamos a proceder a instalar Laravel. Una vez que abrimos nuestra línea de comandos, nos venimos a la parte de acá abajo, en la documentación, y vamos a correr esta siguiente línea y la pegamos acá. Lo que va a hacer esto va a ser instalar los paquetes de instalación de la última versión de Laravel en nuestro Composer local. Como yo ya lo tengo esto instalado, entonces voy a borrar todo esto, pues ya lo tengo. Eso va a tardar un momento, y luego de eso ya lo único que tenemos que hacer es poner la siguiente línea de comandos para crear un proyecto en blanco de Laravel en la dirección que nosotros nos pongamos. En mi caso me voy a dirigir al disco a la carpeta CMake. Acá tengo que hacer un proyecto en blanco, y en acá vamos a crear nuestro proyecto en blanco de Laravel. Para eso ponemos Laravel New y el nombre de nuestro proyecto. En mi caso voy a poner Laravel New y se va a llamar, como es del lado del servidor y está en una carpeta, la cual va a contener tanto mi servidor como mi lado del cliente. En este caso, mi aplicación, mi sistema se va a llamar Cialca Pro. Entonces lo estoy poniendo dentro de esta carpeta, tanto mi servidor como mi lado del cliente. Entonces ponemos Laravel New servidor y volvemos en unos instantes luego de que se instale esto. Pueden ver, ya tenemos instalado nuestro Laravel. Ahora vamos a proceder a instalar el Angular en su versión 10. Vamos a la documentación y bueno, nos pide una serie de requerimientos. Nos fijamos bien los requerimientos. Vamos a correr el npm install global o -g @angular -cli @latex para instalar la última versión en nuestro Node.js. Me olvidaba, antes de proceder a hacer esto, vamos a instalar nuestro Node.js. Entonces lo buscamos en el navegador. Les voy a mostrar el sitio correcto. Es nodejs.org. Instalan la versión LTS, que es la recomendada, que esta es la última versión, pero aún está con pruebas, por lo que vamos a instalar la versión que nos recomiendan, que es la 12.19, que yo ya lo tengo instalado. Bueno, lo descargan y lo instalan. Posteriormente, una vez que lo tengan instalado, vamos a correr esto en nuestro CMD para descargar el instalador de la última versión de Angular. Una vez que hayamos hecho eso, vamos a correr el comando ngineo y el nombre de nuestro proyecto. Entonces yo me voy a la línea de comandos, nos vamos a abrir uno nuevo. Y bueno, acá vamos a crearnos ngineo, como nos dice la documentación. El nombre de nuestro proyecto, en este caso, como es del lado del cliente, se va a llamar cliente. Le damos en enter y nos pide que si tenga rutas. Nos está preguntando si queremos que tenga rutas. ¿Qué archivos de estilos vamos a utilizar? Utilizan el que ustedes quieran. Yo voy a utilizar SCSS y volvemos en un momento. Muy bien, entonces ya tenemos nuestros dos frameworks ya instalados.
Ahora lo que vamos a hacer va a ser conectar ambos frameworks, ambas herramientas. Vamos a crear rutas API en el lado del Laravel con sus respectivos nombres de las rutas. Ninguna ruta va a ser igual. Y en el lado de Angular vamos a conectarnos con estas rutas de Laravel a través de servicios. Y estos servicios van a comunicar con los nombres de esas rutas. Entonces comencemos. Para ello vamos a irnos a nuestro servidor, que es Laravel. Ahora bien, acá para este ejemplo vamos a crearnos nuestro autenticador de Laravel que ya nos provee, pero en la versión 8 esto desapareció. Antes utilizábamos PHP Artisan Makeout, si no me equivoco, Makeout era algo así, pero esto ya desapareció. Para esta versión lo que pasó es que lo separó ambos. Lo separó el backend del frontend para este autenticador que nos brindaba. Como nosotros no necesitamos frontend en el lado de Laravel, lo que vamos a hacer va a ser crear nuestro autentificador únicamente de puro backend, es decir, las migraciones y todo lo que requiramos. Para ello vamos a ir entonces a la documentación, y acá mismo nos dice si usted necesita tener un login y un register en su aplicación, entonces consulte acá, dice, ¿no? a la documentación del Laravel Jetstream, que bueno, esto es nuevo, yo también lo estoy viendo por primera vez, pero si revisamos acá en la parte de autenticación, nosotros vamos a utilizar para el lado del backend, en este caso solamente queremos backend, no queremos la vista, entonces vamos a utilizar esta herramienta que es el Fortify. Entonces lo vamos a instalar vía Composer. Vamos a ver si acá nos tiene la línea de comandos, si no vamos a tener que ir a la documentación. Vamos a la documentación, que acá ya la tengo. Entonces nos vamos a escribir Fortify Laravel y nos vamos al primer resultado que nos presenta la búsqueda, y tenemos la documentación de Laravel Fortify. Acá tenemos la instalación, entonces copiamos, es una instalación vía Composer. Recordamos en el servidor, que es Laravel, copiamos el Composer, required Laravel Fortify. Entonces instalamos eso, esperamos un momento. Muy bien, ahora publicamos los recursos de Fortify. Copiamos esta línea y la pegamos en nuestro CMD, le damos Enter y bueno, ya lo tenemos ahí. Ahora vamos a abrir nuestro PHP Storm. Pueden abrir el editor que ustedes manejen. Bien, entonces abrimos nuestro proyecto, que se encuentra en la carpeta de acá. Este es nuestro proyecto, que contiene tanto el cliente como el servidor. Entonces le damos OK y vamos a abrir nuestro proyecto. Muy bien. Si revisamos el lado del servidor, ya debería habernos creado lo que son en nuestro database. Si nos fijamos nuestras migraciones, exactamente nos creó la tabla user, password reset, y estas otras dos que son nuevas, son tablas nuevas que nos provee esta nueva herramienta de Fortify. Y bueno, ya tenemos lo que es el lado del backend listo. Ahora vámonos al lado del frontend. Bien, en el lado del frontend lo que vamos a hacer es mostrar un listado de los usuarios que tenemos registrados. Nada más, y con eso estaríamos cumpliendo el objetivo del video. Entonces, lo primerísimo que vamos a hacer, vamos a llamar en nuestro archivo environment.prod.ts, que se encuentra en la carpeta environment, a nuestra ruta API, que va a ser la que nos va a mandar Laravel. Entonces el nombre de esta le vamos a poner acá coma, lo vamos a poner como nombre base, ¿sí? Ponemos el nombre de nuestra ruta API, que de manera local sería la siguiente. Si recuerdan, Laravel nos maneja este puerto 8000, pero cuando estamos trabajando con Laravel como backend, entonces requerimos a esta ruta localhost 8000 añadirle /API, que hace referencia a las rutas API que nos provee Laravel. Todo lo que pongamos después de API será una ruta API. Bien, entonces
Básicamente este es el nombre de nuestra ruta principal que nos va a permitir conectarnos con Laravel. Bien, sigamos. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es crearnos un servicio que nos permita conectarnos con las rutas de Laravel. Como es un servicio que se va a conectar, nos vamos a la ruta del cliente. Como es un servicio que se va a conectar con los usuarios, nos va a devolver una lista de usuarios, entonces vamos a ponerle como nombre out. Entonces ponemos ng, g de generar, s de service y le ponemos que se va a llamar out. Nuestro servicio se va a llamar out y este se va a crear en la raíz de nuestro proyecto. Acá está out service. Lo que vamos a hacer acá va a ser llamar una variable que se va a llamar base, que va a ser igual a la variable base que está dentro de mi environment, ¿sí? Lo que estamos diciendo acá va a ser que este base va a ser igual a esta ruta. Lo que vamos a hacer nosotros va a ser que a este base le vamos a concatenar la ruta a la que nos querramos conectar, porque ustedes saben que en Laravel esta es una ruta base. Sobre esta ruta nosotros le podemos poner /user, /docentes, /vehículos y lo que sea, ¿no? Para acceder a una ruta de Laravel. Entonces seguimos acá. Lo que vamos a hacer va a ser crearnos un HTTP para acceder a nuestras rutas. Y esto lo vamos a importar de acá, de common HTTP. Y para finalizar vamos a crearnos nuestra función que va a devolver la lista de usuarios. Entonces que se llame getUser, nuestra función, que no recibe ningún parámetro y va a devolvernos. Vamos a utilizar una petición HTTP de tipo get y las comillas especiales para poder concatenar de mejor manera variables que tenemos. Vamos a utilizar la variable base. Acá lo que vamos a hacer va a ser poner nuestra ruta. Entonces nuestra ruta es this.base, esta variable que nos hemos creado, y la concatenamos con users. Esta va a ser la ruta que nos va a devolver usuarios. En otras palabras, es como si le estaríamos diciendo que se conecte con esta ruta. Ojo que base vale todo esto. Y lo estamos concatenando con users. Entonces va a llamar a toda esta ruta para devolvernos los usuarios. Y listo, eso sería todo por acá. Ahora vámonos al appComponent.ts para conectarnos con el servicio. Y vamos a implementar nuestra función onInit. Y ponemos ng-onInit. En esta nueva versión de Angular nos pide de manera obligatoria que pongamos el tipado. Es muy estricta con los tipados en esta versión, así que tenemos que poner a toda función que nos va a devolver. Entonces ponemos 2 puntos de tipo void porque el ng-onInit no nos va a devolver nada. Y lo que va a hacer acá, bueno, nos vamos a crear un constructor y en este constructor vamos a hacer referencia a nuestro service que se llama out service. Así se va a llamar de manera local y nos conectamos con out service. Nos fijamos que lo importe correctamente. Ahora nos vamos a conectar con la función del out service que nos devuelve la lista de usuarios. Lo vamos a guardar dentro de una variable local que se va a llamar usuarios, que inicialmente no tiene nada, está vacío. Ahora decimos outService.getUsers y nos vamos a suscribir al resultado que nos devuelve esto. Y vamos a decirle que usuarios va a ser igual a una data que nos devuelva esta ruta. Luego le decimos que usuarios va a ser igual a esta data. Es muy estricta con los tipados en esta versión, entonces le decimos que va a ser de tipo any, creo que tampoco lo admite bien. Bueno, en esta versión sí está funcionando bien. Y ahí está. En usuarios, en la variable usuarios, se estaría guardando la lista de usuarios. Posteriormente nos vamos a el app component. Los vamos a mostrar acá en la parte inferior y le vamos a decir que nos muestre. Vamos a tener un div, a ver dentro de ese div, sí, que sea de tipo cart, y le vamos a mostrar usuarios.getUser
punto email, que me muestre el email del usuario que se cree. En todo caso esto es así, y acá le vamos a hacer un ng-for. Vamos a declarar una variable let usuario, que se va a llamar usuario de usuarios, y luego vamos a mostrar de este usuario punto email, y esto se va a repetir. Muy bien, ahora vámonos al lado del backend para botar la lista de usuarios. Veamos, nos vamos a crear, acá nos vamos a abrir otro terminal y nos vamos a ir al lado del servidor y nos vamos a crear un controlador artisan make controller y se va a llamar out controller. Pero antes de crear, verifiquemos si realmente tenemos un controlador para esto. Vamos a http controllers y no lo tenemos, a menos que Fortify nos provea de que se llame user controller, usuario controller, y que va a tener resource. Listo, se nos creó el controlador. Ahí está nuestro usuario controller. Vamos a minimizar esto y acá vamos a utilizar nuestra función index, la cual nos devuelve la lista de lo que querramos. Veamos si tenemos un modelo para esto. Bueno, acá tenemos un modelo. Genial, tenemos un modelo. Entonces vamos a utilizar ese modelo como base acá. Vamos a decir entonces users, que va a ser igual a, importamos el modelo user all, o bien get. Lo que va a hacer esto va a ser devolverme todos los usuarios que existen en la base de datos, y luego le hacemos un return response para que me devuelva toda esta lista en formato JSON dentro de la variable users, un status de 200 y listo. Ahora nos vamos a las rutas API, a las API routes. No necesitamos ningún middleware para esto, entonces lo creamos aquí afuera y le decimos route get, es una ruta de tipo get, y nuestra ruta se llama users, si recuerdan, pero ahora la vamos a ver. Y esto a su vez está conectado con nuestro usuario controller en su función index. Bueno, lo ponemos así. Podríamos poner acá resource, pero solamente vamos a utilizar esta función, entonces con eso ya tenemos. Ahora vamos a irnos a crear seeders para crear usuarios. Bien, entonces lo que va a hacer básicamente esta línea de acá va a ser crearme de manera aleatoria 10 usuarios. Aún no hemos creado nuestra base de datos. Entonces vamos a la terminal, ejecutamos mysql_d. Esto ejecutará nuestro MySQL. Ahora vamos a ir a mysql-u-root, que es nuestro usuario root, y vamos a hacer un create database y se va a llamar nuestra base de datos product, que se llame mallas, punto y coma, create. Listo, nos salimos de acá y ya tenemos nuestra base de datos creada. Ahora vamos a configurar nuestro .env. Entonces nuestro .env se conecta con una base de datos MySQL y el nombre de la base de datos es mallas, el usuario es root y tenemos todo listo. Y vamos a correr php artisan key generate. Esto nos generará una llave de 64 bits que Notan acaba de cambiar. Esto para nuestra aplicación, esta es una clave única. Ahora que ya tenemos creada nuestra base de datos, lo que vamos a hacer ahora va a ser migrar nuestra base de datos. Entonces hacemos un php artisan migrate. Esto va a migrar nuestra base de datos y ahora vamos a poder hacer un php artisan dbset para crear nuestros 10 usuarios de manera aleatoria. Si revisamos, vamos a hacerle un select asterisco from users y esto nos devuelve acá correctamente los 10 usuarios que tenemos creados. Perfecto, ahora vamos a mostrarlos.
Esto yo lo hago en el CMD externo para que no se me sature mucho el PHP Storm. Entonces venimos a... esto es del cliente, le damos un ng-serve para correr nuestro Angular. Y lo mismo hacemos con el servidor. PHP artisan serve. Y esto correrá nuestro Laravel. Y si verificamos en el navegador, ya tenemos el Laravel listo. Vamos a poner localhost. La dirección es 8000-api-users. Vamos a verificar si esa ruta está funcionando de manera correcta. Tenemos un error. Controller. Venimos y modificamos en la ruta API. Efectivamente es usuario controller. Recargamos. Usuario controller no existe. En la nueva versión de Laravel ya no se importan las rutas como acabamos de ver. Ahora se pasa como entre corchetes, ¿sí? El nombre del controlador, seguimos de una coma y la función a la cual queremos hacer referencia. A ver si con esto funciona. Si no, vamos a leer la documentación. Vamos a leer la documentación. Muy bien. Luego de revisar la documentación, vemos que nos falta poner dos puntos class. Es lo que dice la nueva documentación. Cambió un poco ese aspecto en esta nueva versión de Laravel, pero vamos a ponerlo. Entonces, sigamos como nos dice. No son necesarios las comillas. Le ponemos dos puntos class. Y debemos importar esta clase. Vamos a importarlo acá. Use. Y el nombre acá. Usuario controller. Y lo tenemos ahí. Esperemos que no nos vuelva a botar error. Y perfecto, ahí tenemos nuestros 10 usuarios de manera aleatoria. Ahora ya debió ejecutarse nuestro Angular. Como podemos ver, acá está corriendo. Ahora si hacemos correr nuestro Angular, que está en el puerto 4200 en localhost, ahí lo tenemos. Como podemos ver, no nos está mostrando absolutamente nada. Vamos a ver qué está pasando por ese lado. Quizás nos está mostrando un error en consola. Efectivamente. Y lo corregimos ahora. Entonces lo que se hizo fue volver a levantar el MySQL que lo apagamos accidentalmente. Y todo corrió bien. Tenemos en el app component que estamos mostrando. Estamos haciendo un console log para mostrar la data, que es lo que nos está devolviendo nuestro servicio. Si vemos, nuestro servicio se está conectando con esta ruta, que a su vez se está conectando con la ruta API, que tiene el mismo nombre, que a su vez está conectándose con el usuario controller en su función index, que lo que hace es devolvernos todos los usuarios. Hacemos un response y los resolvemos en un JSON y devolvemos esa lista de usuarios que viaja a través de todo eso y llega al component y lo mostramos. Y si revisamos, acá están nuestros 10 usuarios. Luego le estamos asignando a nuestra variable usuarios, nuestra variable local usuarios, toda esa data que está siendo devuelta desde Laravel para luego mostrarla en la vista, que es nuestro app component HTML, en un card, el campo usuarios.name. Estamos haciendo un ng-for para recorrer toda la variable local usuarios, asignándolo a una variable usuario, la cual estamos recorriendo uno por uno y estamos fabricando un card para cada usuario. Luego, si vemos en la vista, tenemos un card para cada nombre. Acá está. Eso sería todo. Muchas gracias.